Hola, hoy voy a explicar cómo tener una mejor entrada en la primavera. Tal como nos cuenta el Huang Jing, el clásico de la medicina tradicional china, hay una serie de consejos y una serie de leyes de la naturaleza que debemos conocer para poder prevenir también y sentirnos mejor en esta entrada en la primavera. ¿Por qué? Porque veréis, venimos de yin, venimos de invierno, que es frío, máximo frío, yin dentro de yin. Y ahora en la primavera el yang empieza a emerger, por eso las plantas crecen, los brotes salen, las flores se abren, entonces el yang empieza a emerger. En nuestro cuerpo se producen los mismos efectos o se cumplen las mismas leyes que se cumplen en la naturaleza. Mi yin chi, que es esta parte que en invierno está más hacia afuera, que es la parte que refresca, siempre comentamos, es la parte fría, está más en el exterior, y el yang chi en invierno se resguarda dentro de mi cuerpo para que el frío exterior no lo dañe. Pero cuando llega la primavera, el yang chi empieza a emerger. Entonces, ¿qué pasa? Que el yin chi se resguarda dentro de mi cuerpo para que el calor que empieza a ser cada vez más fuerte no lo dañe. En verano es yang dentro de yang, por eso es máximo calor. Entonces, este cambio se produce dentro del cuerpo. Entonces, todos los órganos tienen una estación asociada. Y precisamente la primavera, su órgano asociado es el hígado. Entonces, cómo tener una buena entrada en la primavera va a tener mucho que ver de cómo tratamos el hígado y cómo podemos favorecer este cambio para que sea lo más fácil posible, y así alargar la vida, porque si yo hago bien las entradas en cada estación, alargo mi vida, porque desgasto menos mi pila, mi energía, mi batería. Entonces, vamos a ver. El hígado se asocia con el color verde, y es todo explosión, nacimiento, hacia arriba, expansión. Entonces, el hígado se dice que también tiene un movimiento de expansión. Entonces, importante, ¿qué debemos tener en cuenta? El hígado es un órgano muy poderoso, que es el que, si tenemos un buen hígado, nosotros vamos a tener una buena energía. Y también está asociado con la vesícula biliar. Además, son órganos de desintoxicación, muy importante. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Como estamos saliendo del yin, y estamos entrando en el yang, lo que debemos tener en cuenta es: debemos, ya nos lo pide el cuerpo, estar más en el aire libre. Nos pide salir a los parques, nos pide salir a la montaña, nos pide verde. Entonces, también es muy importante que podamos liberar las emociones, porque yo siempre os explico que el hígado se bloquea mucho con las emociones, prácticamente el 90% de la población mundial tiene bloqueo de chi de hígado, porque dime tú, quién sabe resolver al 100% todas las cosas que nos van pasando en la vida, ¿no? Entonces, el hígado se bloquea mucho con las emociones. Entonces es muy importante que en la primavera liberemos esas tensiones emocionales, pues contándole a un amigo, desahogándonos con un amigo esas cosas que a veces no aprendemos o no sabemos gestionar, simplemente hablarlo. En la primavera es un tiempo en el que no debemos guardarnos nada, sino es una época de expansión. El hígado es expansión, primavera, apertura. No debemos guardarnos nada, debemos gestionar bien esas emociones. Entonces, los que trabajáis en la oficina, es muy importante que visionéis, porque el órgano también asociado con el hígado son los ojos, que veáis plantas. Entonces, poneros plantas. Fijaros que no importa mucho si son naturales, perfecto, pero si son artificiales tampoco importa mucho. ¿Por qué? Porque lo importante es la sensación de cuando tú ves el verde, que está asociado al hígado y a la primavera, te produce un bienestar. Entonces, en la oficina poneros plantas, bastantes plantas. Esto ayuda a la primavera. Luego, no tiene mucha lógica que esas plantas sean la misma cantidad, por ejemplo, en invierno, porque realmente lo que surge efecto es en la primavera, ver ese verde, ese esplendor. ¿Qué debemos comer en primavera? Bueno,
cambiamos un poquito la dieta, pero es que el cuerpo ya nos lo pide. Así como, por ejemplo, en invierno nos pide mucha sopa caliente, mucha carne de cordero, más bien cereal un poco, pues el sésamo negro, los frijoles, que son más un tipo de alimentación de grano y de alimentación más caliente. La primavera nos pide verde, y el verde pues son todo tipo de vegetales, las frutas que ya llegan en esta temporada, las cerezas, las fresas, etc. Entonces, granos un poquito más suaves como el arroz, el trigo sarraceno, etcétera, etcétera. Entonces, la soja verde, por ejemplo, la soja verde de grano, la soja verde es de naturaleza fresca, entonces nos va a ayudar a refrescar. El tofu es de naturaleza fresca también. Entonces, alimentación un poco más ligera, más salteado, energía rápida de salteado, no tanto horno. El horno, por ejemplo, es más energía de invierno. Y luego evitar pues todo aquello que no ayuda al hígado, por ejemplo, los alimentos grasos, excesos de alcohol, pues por ejemplo los encurtidos, por ejemplo los productos de lata, etcétera. Intentar evitarlos un poco, los ahumados, las barbacoas. Las barbacoas son, ¿cómo lo diríamos? Como calcinado, es como un carbonizado, entonces es muy caliente, ¿vale? Entonces, alimentación más verde, porque es lo que nos pide el cuerpo, ¿vale? Y luego, ¿qué podemos hacer también para ayudar a nuestro cuerpo a que este cambio del yin al yang se favorezca? Pues mirar, yo siempre le digo a la gente que vive aquí, ¿no? Que a los extranjeros que viven aquí, que por ejemplo en cada entrada de nueva estación, pero sobre todo en primavera y en otoño, 4 o 5 sesiones de acupuntura, porque la acupuntura equilibra muy bien el yin y el yang y ayuda al cuerpo a que este proceso lo haga muy fácil. Pero luego, por ejemplo, podéis hacer en casa muchas cosas. Mirad, lo importante es que sepáis que hay un meridiano muy importante que es el meridiano de vejiga, y su nombre pertenece a la familia de los Tai Yang, que es el gran yang, y está en la espalda. En este meridiano tenemos la columna vertebral y a unos 4 dedos, 3-4 dedos, depende de lo grande que sea la espalda, de la columna vertebral tenemos 2 líneas, que es el meridiano de vejiga. Entonces, este meridiano es muy importante porque si lo masajeamos, estamos ayudando a que el yang chi no tenga dificultades para hacer este cambio. Entonces, ¿por qué? Además es muy importante también porque sabéis que la primavera es el gran despertar de los animales y de todos los insectos y los bichitos, y las semillas que están debajo de la tierra crecen. Entonces, este yang chi hay que despertarlo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Estimulamos este meridiano de vejiga, meridiano Tai Yang de vejiga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Además, una cosa muy importante es que en este meridiano están todos los puntos de acupuntura de todo, o sea, todos los puntos de acupuntura de todos los órganos. Es decir, hay un punto de acupuntura que es el pulmón, un punto de acupuntura, me refiero a un punto del meridiano, es un punto, tiene un punto de pulmón, tiene un punto de corazón, un punto de estómago, de vejiga, de intestino grueso, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos haciendo como una especie de masaje a todos los órganos, y como estamos trabajando en meridiano yang, el máximo yang, el más grande, que es el de vejiga, Tai Yang, entonces lo que hacemos es ayudar a ese despertar, y con esa energía más yang, si este cambio se hace bien, nosotros nos encontraremos mejor, también muy bien, muy bueno para las alergias, ¿vale? ¿Y qué podemos hacer en casa? Bueno, pues mirad, si tenéis la posibilidad de hacer Pacuan, pues podéis hacer Pacuan, podéis ir a algún sitio que os hagan Pacuan con vasos de cristal. Si sabéis hacer Pacuan, estupendo. Si no lo sabéis hacer, pues vais a algún sitio que os hagan Pacuan, porque el Pacuan lo que hace, también podéis utilizar, si no tenéis el de fuego, podéis utilizar este manual, que es más fácil de utilizar y lo puede hacer cualquiera en casa, cualquiera nos puede hacer Pacuan en la espalda. Entonces, el Pacuan lo que hace es
que estimula la irrigación sanguínea de toda la musculatura también, pero como hemos dicho que hay puntos muy importantes de cada órgano, el punto de corazón, el punto de pulmón, los estamos estimulando, ¿eh? Entonces el Pacuan es muy efectivo para esta entrada de primavera. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Pues mirad, por ejemplo, si no tenéis posibilidades de hacer Pacuan, cogéis una toalla que sea un poco así como larga y la mojáis con agua caliente. Y cuando estéis en la ducha os frotáis bien la espalda, ¿eh? Entonces, ¿por qué con una toalla y no con un guante de crin? El guante de crin, ¿vale? Os explico la diferencia. La toalla no va a dispersar mucho mi energía, va a hacer un masaje suave. El guante de crin, al rascar mucho más, puede ser que disperse un poco mi energía. Y si yo tengo un chi un poco débil, estaré un día o dos que me voy a sentir un poco débil. Entonces, si utilizamos el guante de crin, también lo podemos utilizar, pero ojo con darle muy fuerte al meridiano de Taiyang por si somos una persona de tendencia a la insuficiencia. Por eso, una toalla es lo mismo, y la toalla lo puedes hacer prácticamente cada día porque no desgasta tanto, ¿eh? Si yo tengo la piel que me protege y abro mucho los poros, el chi se me dispersa. Entonces, con una toalla muchísimo mejor. Por ejemplo, también se puede hacer estirarse en el suelo, en una manta o en una esterilla, y te coges las rodillas y te balanceas encima de la espalda, ¿eh? Entonces, claro, estás haciendo también un masaje y además es que es comodísimo porque te pegas un tirón, ¿eh? Te pegas un estirón y se siente uno mucho más cómodo. O, por ejemplo, lo que hacen en China también es andar hacia atrás, ¿eh? Andar hacia atrás es una cosa curiosa en algunos países, pero aquí en China es muy común. Ves a mucha gente que en los parques cogen un trocito en el que sabes evidentemente que no hay peligro porque piensa que no estás mirando hacia atrás, ¿eh? Tienes que coger un tramo en el que tú puedas andar hacia atrás y luego puedas volver y andar hacia atrás. Esto tiene muchas ventajas y es que cuando yo ando hacia adelante, la columna vertebral tiene una presión que es tener que moverse hacia adelante, pero en cambio cuando yo ando hacia atrás, la columna vertebral se me relaja. Entonces la gente anda hacia atrás porque realmente favorece toda la columna vertebral. Probarlo, no se puede hacer mucho tiempo. ¿Por qué? Porque además andar hacia atrás estimula una parte del cerebelo. Entonces es muy importante que no se haga en exceso, unos 5-7 minutos, porque si andas mucho tiempo hacia atrás, el cerebelo se vuelve un poco loco, entonces lo podemos liar un poco. Entonces se hace muy poquito, 5 minutos cada día es suficiente. Andar hacia atrás tiene muchas ventajas, lo podéis comprobar vosotros mismos en casa. Bueno, yo creo que con esto ya un poco he explicado como una cosa muy curiosa que también que encuentro mucho y que la gente me pregunta, es que ahora en la entrada de primavera hay chicas y también chicos que les duelen los laterales de los pechos, por ejemplo, o tienen picor en los pechos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que en medicina tradicional china el meridiano de hígado tiene una vía, un canal, porque termina aquí, ¿no? Empieza en el pie y termina aquí, pero tiene un canal que pasa por los pechos. Entonces, sobre todo por el lateral. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que notemos que tenemos como un poco más de tensión en los pechos o que tenemos picor, o por ejemplo los picores en la piel, muy típicos de la primavera, porque al hígado le afecta el viento y tenemos que protegernos del viento. Entonces, ese viento puede entrar en nuestro cuerpo, decimos que tenemos un viento interno y esto produce mucha picazón en la piel, Aquí tenemos fórmulas para quitar este viento interno de una manera muy sencilla con plantas chinas. Y si no, pues también lo que va muy bien es frotar, porque el calor también hace que circule el chi, la sangre, y se pueda salir el viento, ¿vale? Bueno, deciros que la vida depende del yang chi, La vida depende del yang chi, muy importante. Todo el crecimiento,
las transformaciones dentro de mi cuerpo, las transformaciones químicas, todas las esencias, cómo se producen las esencias, todas dependen del Yang Qi, pero tenemos muy poco Yang Qi, y es porque no lo conservamos bien tampoco. Entonces es importante que salgamos al exterior y que durmamos también en las horas que tenemos que dormir, porque muy importante, el hígado es un órgano también de desintoxicación, y os pondré luego el link, ahí tengo un vídeo que explico cómo desintoxicar durmiendo. De 11 a 1 de la madrugada es vesícula biliar, que es el órgano parejo del hígado, interior-exterior, ¿vale? Entonces, de 11 de la noche a 1 de la madrugada trabaja la vesícula biliar, y de 1 a 3 de la madrugada trabaja el hígado. Entonces son órganos de desintoxicación, debemos estar durmiendo para que tengan tiempo y tengan energía para desintoxicar. ¿Qué pasa? Que a veces, como nosotros por ejemplo tenemos mucha energía porque estamos bastante bien, nos ponemos a trabajar hasta muy tarde, ¿no? Vale, eso cuando eres joven no pasa nada, porque no lo notas, porque tienes suficiente Yang Qi, pero a la larga vas a desgastar este Yang Qi. Entonces es importante, la medicina china es una medicina de prevención, sabiendo las leyes de la naturaleza, sabemos cómo prevenir las enfermedades, porque mirad, la medicina ha evolucionado mucho, desde que todo esto que os he contado, que viene explicado en el Huang Di Jing, desde que hace cientos y cientos de años que se escribió, ¿vale? Entonces, ha evolucionado mucho, pero hay una cosa que sigue siendo la misma, y es que el hombre, el ser humano, pertenece a la naturaleza y a sus leyes. Entonces, se rige por la misma naturaleza y las leyes del universo. Entonces, no hay que despreciar ningún tipo de conocimiento en el sentido de que prestemos atención a cómo corregir ciertos errores para prolongar nuestra vida. Bueno, pues nada, espero que tengáis muy buena entrada de la primavera, de la primavera luego ya nos vamos al verano, todo el mundo loco, saliendo, pasándonoslo bien, y salir y buscar verde, y respirar mucho, que también es bueno para el pulmón. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien. Adiós, chao.